Bienvenidos todos al tema número 4 de esta unidad 3 acerca de la persona humana. Bien, hemos llegado ya al tema final de esta unidad y yo espero que realmente te haya fascinado el estudio de la persona humana desde el punto de vista jurídico. Y obviamente no podemos iniciar este tema sin agradecer al canal virtual Telesud que hace posible que tú y yo podamos compartir estos gratos momentos de reflexión jurídica y de aprendizaje de derecho. Y por supuesto a todos los productores y al personal técnico que día a día pues nos tiene paciencia, nosotros los profesores, ¿no? Que con tanto cariño pues llegamos hasta ustedes para poder compartir estos temas muy interesantes. Es fascinante el tema pues de las donaciones y de los trasplantes y hoy día vamos a profundizar un poquito más allá acerca pues del tema de las donaciones y de los trasplantes. Pero ya, ¿qué ocurriría pues en el tema de cuando nosotros morimos y cómo podemos donar estos órganos, ¿no? Vamos entonces por la segunda parte del tema anterior. Vamos con la diapositiva de presentación. Universidad Privada Telesub, tema 4, los actos de disposición del cuerpo, continuación. Vamos a leer juntos la siguiente diapositiva. Disposición de cadáveres. Para la disposición de órganos y tejidos de cadáveres, se estará a lo declarado en el Documento Nacional de Identidad, salvo declaración posterior, en contrario, hecha en vida por el fallecido, que demuestre expresamente su negación indubitable. Bien, efectivamente, este soy yo, ¿no? El DNI me identifica claramente que soy William Arturo Palomino Castro. Y obviamente en la parte posterior el DNI señala, ¿no? Aquí en la parte quizás no lo puedan leer, pero aquí señala observaciones, donación de órganos, sí. Esta es para la ley una declaración expresa de que en caso de fallecimiento mis órganos que pueden ser útiles para otra persona puedan ser materia de un trasplante, pueda ser materia de una donación. La expresión de donación, pues, como el nombre lo dice, ¿no? Amerita pues una expresión de voluntad. La expresión de voluntad está claramente realizado al momento de nosotros ir al DNI, al Registro Nacional de Identidad y de Estado Civil, RENIEC, y poder declarar que vamos nosotros a autorizar, ¿no? Esta donación de nuestros órganos. Por supuesto, para ese instante nosotros ya habremos fallecido y se ha debido haber declarado nuestra muerte natural. La muerte natural, como ya dijimos, es la cesación, ¿no? Es la cesación de todos los movimientos cerebrales, de todas las funciones cerebrales. Hecho esto, explicado esta declaración expresa para donar, vamos a la siguiente diapositiva. Condiciones y requisitos del donante cadavérico. Primero, el donante mayor de edad y capaz civilmente, incluido el incapaz comprendido en los incisos 4, 5 y 8 del artículo 44 del Código Civil, debe expresar su voluntad de donar. Bien, perfecto. Vamos a explicar esto. En el tema anterior, nosotros les habíamos mencionado que la donación y la disposición de los actos de nuestro cuerpo, de la parte de nuestro cuerpo, tenía que ser realizado solamente por personas capaces. Bueno, esta limitación no se aplica para las donaciones de cadáveres, ¿no? Ahí se apertura un poco más, no solamente los plenamente capaces podrán autorizar el uso de sus órganos, ¿no? Sino también los incapaces relativos y aquellos que pueden expresar su voluntad de manera indubitable, pueden también optar por la posibilidad de dar a donación sus órganos. Por supuesto, para cuando ya estén muertos, ¿no? Se apertura entonces la posibilidad de que ellos también lo hagan. Vamos con la segunda parte. Los representantes legales de los incapaces comprendidos en el artículo 43 y en los incisos primero, segundo, tercero, sexto y séptimo del artículo 44 del Código Civil. Bueno, es cierto que los incapaces pues no tienen pues forma de expresar su voluntad. En este caso serán los representantes legales de ellos, por ejemplo de un bebé, de un niño, ¿no? Menor de 16 años, menor de 13 años, o aquellos que tienen pues que no tienen discernimiento. Entonces los que tienen la decisión para autorizar la donación de órganos, cuando ellos ya sean cadáveres, cuando ya hayan fallecido, cuando se haya declarado ya la muerte natural, van a ser los representantes legales, es decir, los tutores o los curadores. Obviamente representantes legales de la persona y que en sí mismos tienen facultades para poder decidir temas sumamente importantes, ¿no? De la persona humana. El tema de la tutela y la curatela, ¿no? Será materia de estudio de otros cursos, como será el derecho de familia, pero podemos decir que en tanto la tutela y la curatela no solamente ve el aspecto administrativo del ser humano, sino también, pues, obviamente, ciertas facultades de disposición. Serán ellos entonces los que autoricen
en los incapaces, aquellos que no tienen discernimiento, o que teniéndolo pues son menores de 16 y 13 años de edad. Vamos con la siguiente diapositiva. Los familiares o representantes para efectos de la manifestación de su consentimiento, a que hace referencia a los incisos 1 y 2. Es posible entonces que un pariente pueda tomar también la decisión de donar los órganos del familiar que tenga primer grado de consanguinidad, es decir, hijos o hermanos, ¿no? Y también pues aquellos que tienen una relación conyugal. Vamos con la siguiente parte. La comprobación y la certificación de la muerte, a que se refiere el artículo 3, por profesionales especialistas distintos de aquellos médicos que hayan de intervenir en el trasplante. Los familiares dan su consentimiento solamente en algunos casos. Exactamente. En algunos casos, porque en otros los puedo dar yo, o también lo puede dar mi curador, ¿no? O mi tutor, según estemos en una determinada circunstancia. Es importante ver aquí que la comprobación y la certificación de la muerte, ¿no?, tiene que ser hecho por especialistas profesionales. Es decir, no puede venir un Boy Scout, ¿no?, o un conquistador del club de conquistadores a decir ya murió. No, tienen que ser profesionales especializados. No puede ser un abogado, no puede ser un contador, no puede ser más que un profesional especializado. Fíjese que no se puso médico, ¿no? Porque se entiende que hay varias profesiones que se relacionan con la capacidad de poder determinar el momento de la muerte. Sin embargo, es muy posible que en determinados lugares, no habiendo los avances tecnológicos ni los instrumentos necesarios, puede todavía crearse alguna duda, ¿no? Porque a muchos estados catatónicos, muchos estados de hipotermia, ¿no?, podrían asemejarse a la muerte. Tener una pulsación tan bajísima que no se pueda sentir, o latido de corazón tan bajo que no se pueda oír, ¿no? Sin embargo, el clásico método de poner un vidrio debajo de las fosas nasales también podría ayudar a ver si hay respiración. Pero aún así podríamos equivocarnos, con lo que necesitaríamos pues un tomógrafo para saber si hay movimiento cerebral. Por eso la ley ha dejado un poco abierta la posibilidad de que al final de cuentas esa decisión de declaración de muerte recaiga sobre un profesional especializado en estos temas, en temas médicos, en temas de poder definir la muerte de una persona, de un ser humano. Dicho esto, tenemos entonces que decir algo más. Si esto es así, entonces tenemos que tener mucho cuidado, ¿no?, al momento, si usted es médico, si es un médico que esté estudiando para abogado, mucho cuidado al momento de declarar a una persona muerta. No vaya a ser que luego venga Lázaro y diga que no. Seguimos con la siguiente diapositiva. En los casos en que por ley debe hacerse la autopsia del cadáver, podrá efectuarse la extracción de tejidos para fines de trasplante o injerto, para lo cual las morgues a nivel nacional coordinarán con los centros de procura de órganos de acuerdo con los requisitos y procedimientos que establezca el reglamento. Este reglamento pues ya existe, ¿no? Entonces aquí se dice que en el caso pues de autopsias de cadáver, y siempre que haya habido la autorización, porque una cosa no contradice a la otra, ¿no?, se podrá al momento de la autopsia ya sacar los órganos que sean necesarios y a través del reglamento y los contactos que haya con las entidades clínicas necesarias, ¿no?, pueda llevarse a un feliz término este sistema de trasplantes de órganos. Obviamente, estamos hablando del trasplante de órganos y de un sistema de donación de órganos basado en la solidaridad humana, basado en el amor por la humanidad, basado en la posibilidad, ¿no?, de poder prolongar la vida de personas pues que definitivamente van a poder seguir viviendo y que nosotros ya no, pero sí podemos contribuir, ¿no?, a que ellos puedan seguir viviendo. Este elemento pues es importante de entender, porque hay mucho delito actualmente relacionado con esto de trasplante y donación de órganos. La policía, ¿no?, ha descubierto pues abundantes redes acerca de las que hay materias de investigación policial, materias de investigación fiscal sobre estos trasplantes de órganos que son pues prácticamente como parte de un sistema ilegal de trasplante de órganos, y es a nivel mundial, ¿no? El tráfico ilícito de órganos no debe ser permitido y debe ser combatido, ¿no?, porque es un delito, pues,
y atenta muchas veces y también es fuente de muchos actos criminales, ¿no? Para poder quitar contra su voluntad o la voluntad de sus familiares los órganos a un ser humano. Vamos con la siguiente diapositiva. De los establecimientos de salud, dice allí, de los requisitos y condiciones de funcionamiento. La extracción o el trasplante de órganos o tejidos de donantes vivos o cadavéricos solo se realizarán en establecimientos de salud debidamente autorizados. Deben contar con el personal y los recursos necesarios para garantizar el cumplimiento de los principios y derechos reconocidos por la presente ley. Esto es importante. En el Perú, el Ministerio de Salud ha establecido normas reglamentarias y sectoriales que se relacionan con el tema del trasplante de órganos. Ninguna institución médica puede realizar esto, extraer los órganos y transportarlos, ¿no? Y también pues colocarlos en el nuevo cuerpo sin tener la debida autorización. No será pues una posta médica, un hospital de la solidaridad, ¿no?, la que haga estos trabajos si es que no cuenta con la autorización de la Dirección General correspondiente del Ministerio de Salud. Tendrán que tener no solamente la acreditación necesaria, sino también la infraestructura y todo el tema instrumental para poder realizar estos hechos, ¿no? Y cómo poder transportarlos también. Tendrá que tener el personal debidamente calificado para esto. Los cirujanos, aquellos expertos de tejidos, aquellos relacionados con todo lo que tenga que ver con un sistema de donación y trasplante de órganos. Si no, no están autorizados y si lo hacen sería delito. Continuamos. Para obtener la autorización y acreditación, los establecimientos de salud deben reunir los requisitos que establezca el reglamento de la presente ley, determinándose además las condiciones para su renovación, suspensión y revocación. Los establecimientos de salud informarán periódicamente a la Organización Nacional de Trasplante de Órganos y Tejidos sobre las circunstancias de los procesos de extracción y trasplante. Vemos allí una imagen, ¿no?, el isotipo y logotipo de la Organización Nacional de Trasplantes. Es muy importante entender que cualquier institución médica, clínica, hospital, dispensario, posta médica o cualquier otro relacionado con el sistema médico tiene que tener autorización del Ministerio de Salud. Y es más, tiene que estar supervisada por la Organización Nacional de Trasplantes. Porque si de esta manera no se hace, estamos entonces ante un delito, flagrante delito, oscuro y vejar delito de trasplante, de tráfico ilícito de órganos, ¿no? Entonces todos nosotros debemos entender que más allá de la solidaridad debe haber también legalidad. La solidaridad, el deseo de donar órganos no debe lucrar el bolsillo de inescrupulosos, de delincuentes, ¿no?, que confabulados entre ellos y asociados ilícitamente para delinquir, lleven adelante una mafia oscura que definitivamente no dará el órgano a alguien que realmente lo necesite, sino a aquel que pueda coimear, aquel que pueda no fraguar con dinero el verdadero objetivo de la solidaridad. Vamos con la siguiente diapositiva. Del traslado y transporte de órganos y tejidos. El transporte de órganos y o tejidos desde el establecimiento de extracción hasta el centro trasplantador se efectuará en condiciones y medios de transporte adecuados según las características de cada órgano y o tejido, acompañándose de la infraestructura y la tecnificación correspondiente. Es necesario entender, como ya decía, que no solamente debe haber el personal adecuado, sino lo necesario para trasplantar. Así como para trasplantar vacunas no se usa cualquier cooler, ¿no?, sino por el contrario, son cadenas en frío especiales para esto. Entonces también en el tema del trasplante de órganos se usa cadenas de frío, refrigeradores, coolers especiales para cada tipo de órgano que se va a trasplantar. No vas a llevar en el mismo lugar un corazón, un hígado, sangre, son diferentes formas, ¿no? Digámoslo así, empaques, embudos, lugares donde se puede transportar estos órganos, y todo tiene que estar tecnificado. Vamos a la siguiente diapositiva. Ingreso y salida de órganos y tejidos. Para el ingreso y salida de órganos y tejidos hacia el territorio nacional se requiere, primero, la autorización previa expedida por el Ministerio de Salud. Segundo, que se efectúe a través de la conexión
con una organización de intercambio de órganos y o tejidos legalmente reconocida en el país de origen o de destino. Tercero, constatar que el órgano y o tejido reúne las garantías éticas, sanitarias, exigibles en el territorio nacional y que concurren las siguientes circunstancias. Primero, que provenga de un donante cadavérico, no vivo, salvo el caso de donación de tejidos regenerables. Que exista receptor adecuado en el territorio nacional, que se acredite la viabilidad del órgano y la ausencia de enfermedades transmisibles en él u otro riesgo para la vida o la salud. Para la salida de órganos y o tejidos se debe constatar adicionalmente que el órgano y o tejido provenga de un donante cadavérico, que no exista receptor adecuado en el territorio nacional y que exista un receptor adecuado en el país de destino. Es necesario entonces que estos requisitos y estos reglamentos de la dirección correspondiente al Ministerio de Salud sean cumplidos por nosotros. Solamente así estaremos entonces logrando el objetivo del trasplante y de la donación de órganos, que es pues el principio de la solidaridad. La persona humana es íntegra en todos sus aspectos, espiritual, físico y también en sus aspectos académicos, ¿no? En sus aspectos de pensamiento. Nosotros debemos entender que la persona humana, siendo tan compleja y siendo tan íntegra, merece entonces de la ley y de la norma especial pronunciamiento y especial protección. Como dije al principio de este tema y de los temas que nos han reunido en todas estas charlas que hemos tenido, conferencias virtuales que hemos tenido, uno de los puntos más importantes de derecho civil es el de la persona humana, reconocida en toda su integridad, reconocida en lo externo, es decir, en lo físico, y también pues en lo más íntimo de sus emociones y pensamientos. Hoy en día, las legislaciones que han surgido para proteger a la persona humana en su totalidad van desde aquellas de rango constitucional hasta aquellas de rangos municipales, locales y de gobiernos pues simplemente provinciales. ¿Por qué refiero esto? Porque la persona humana tiene que en realidad aglomerar todas las normas necesarias para poder protegerla en su total integridad. Normas que no solamente protejan su cuerpo, sino también aquellas que protejan su libertad, su conciencia. Las leyes sobre libertad de conciencia, las leyes y normas sobre derechos humanos, aquellas que protegen el entorno fundamental también del ser humano, de la persona, como serían las leyes sobre educación, las leyes sobre recreación, las leyes sobre deporte, las leyes sobre la familia y las leyes también sobre las formas de protección de la familia. Todo esto se relaciona con la persona humana. Reflexione usted un momento y estará de acuerdo conmigo. Ahora vaya un poco más allá. No también es un derecho de la persona humana el vivir en un ambiente sano, en un ambiente ecológicamente sano, en una realidad que pueda autosostenerse, lo que se llama el desarrollo sostenible. ¿No es derecho de una persona también vivir así? Por supuesto. Entonces, todas las normas de ecología y de protección del medio ambiente que puedan asegurarle al ser humano, a la persona, la posibilidad de vivir en salud, son también pertinentes y se relacionan con la persona humana. No necesariamente con el derecho civil, pero sí con la persona humana. Y le repito este tema para que usted se dé cuenta que la persona humana es el objetivo más importante de todas las normas y de todas las leyes. No solamente de las leyes civiles, sino de todas aquellas que se relacionan con ella. Tanto en materia penal como en otras materias, la persona humana será pues el paradigma, ¿no?, de lo que significa un objeto de estudio y un objeto normativo. Más aún, hoy en día se habla de los intereses difusos, es decir, de aquellos daños que puedan causar a un grupo de personas y que ese grupo de personas, ¿no?, X, pueda ser defendida por nosotros, a quien nosotros no tenemos nada que ver en esos daños. Pero los intereses difusos nos obligarían a nosotros como abogados a salir a defender, ¿no?, los daños que se causan a personas que no son fácilmente identificables, como por ejemplo la contaminación del ambiente, la contaminación del agua, la contaminación sonora, en fin, todas esas normas relacionadas con la persona humana. Y voy un poco más allá. El sistema administrativo incluso, exactamente, el Estado. Esto no es una cátedra de derecho pues administrativo, es una cátedra de derecho civil. Sin embargo, podemos entender, ¿no?,
que aún en el tema administrativo la persona humana tendrá que ser protegida. Cuando decimos, por ejemplo, el tema de la ecoeficiencia, los temas de la ecoeficiencia, es decir, producir más gastando menos recursos naturales para asegurar el futuro de la persona humana. Siendo esto así, y siendo la persona humana un tema tan importante y estructural y fundamental en el tema de las normatividades y de las leyes, no nos debe extrañar entonces pues que el Código Civil regule tan profundamente a la persona humana, yendo desde el momento de su concepción hasta el momento de su muerte, creando instituciones que puedan también protegerla incluso después de la muerte, porque dígame si no es cierto que la herencia y la sucesión, esa más hereditaria que usted y yo dejamos al morir, no se proyecta aún al futuro. ¿No dijo un gran escritor que los hijos son la herencia que dejamos al mundo, ¿no? Es lo único que dejamos al mundo. Entonces, obviamente, lo que le dejamos a nuestros hijos es también parte de nuestro legado. Nuestro nombre no pasará desapercibido por este valle de dolores que es la vida en sí, sino por el contrario, se nos ha de recordar en tanto nosotros hagamos actos buenos y hagamos pues actos que definitivamente calen en la historia y dejen consecuencias buenas para las generaciones venideras. Bien, hasta aquí hemos tenido entonces el estudio de la persona humana. Sin embargo, la persona humana no vive sola, se asocia a otras personas, se aglomera con los amigos, organizan, ¿no?, formas de asociaciones, formas de fundaciones, formas de comités y juntos llevan adelante objetivos unidos para lograr ciertas cosas que beneficien a todo el grupo de ellos. Estas son las formas de asociación de la persona humana, que es en sí mismo también un derecho de todo ser humano. Esas asociaciones van a ser materia de estudio en la unidad número 4, con la cual estaríamos empezando a terminar este curso de Derecho Civil. Para mí ha sido una experiencia muy interesante compartir con ustedes esta unidad número 3. Pero los invito a que me acompañen en la unidad número 4, que estaremos próximamente viéndolo en la clase virtual. Gracias a ustedes por su esfuerzo, gracias a ustedes por su dedicación. Por favor, estudien los materiales, repasen las autoevaluaciones, concurran a las lecturas que les recomendamos para que ustedes puedan aprender un poco más. Y en lo que nos consta a nosotros, nos compete a nosotros los profesores, seguiremos entonces colaborando con estas exposiciones con ustedes para que usted sea un verdadero abogado y un gran defensor de la persona humana. Me despido, soy el profesor Willy Palomino y los espero para la unidad número 4.